Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de reflexión, análisis y propuesta para que ustedes tomen las decisiones. La agenda del emprendedor de Astele.tv. Les saluda Raúl Fraga, dándole la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar en nuestro espacio de Astele.tv con la participación del maestro Julián Jesús Gudiño Galindo. Él es abogado con maestría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su maestría es en política criminal, por la que obtuvo la medalla Alfonso Caso al mérito universitario. El maestro Gudiño realizó una estancia de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, para concluir su tesis de grado Discrecionalidad legislativa, poder y política criminal. Fue reconocido como primer lugar en el concurso de ensayo sobre seguridad pública y derechos humanos, convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como también fue distinguido por su gestión en el gobierno federal por las mejores prácticas implementadas en temas claves como sistemas de administración, registro y seguimiento de asuntos en trámite, nuevo modelo de aplicación de auditorías y transparencia en los órganos internos de control. A nivel federal, el maestro Gudiño se ha desempeñado como director general adjunto en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. También ha fungido como delegado estatal de la Procuraduría General de la República en los estados de Colima y Campeche. Ha sido coordinador de asesores de la Visitaduría General de la PGR y titular del órgano interno de control en CEPOMEX y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. También ha participado en interesantes espacios académicos de análisis y colaborado y publicado en diversos medios especializados. Maestro Julián Gudiño, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Raúl. Te agradezco muchísimo. Vaya que el tema que hoy abordaremos contigo, que eres el experto, tiene mucho que ver en la preocupación de la mayoría de la gente en México, que tiene que ver con la falta de rendición de cuentas adecuada, modernizada, y que sobre todo le pegue a los dos grandes espacios críticos de la agenda pública del país, que son la corrupción y la impunidad. ¿Cuál sería el diagnóstico sobre este tema que tú como experto conoces mejor que nadie, Julián? Mira, yo creo que antes de considerar propiamente un diagnóstico como tal, tenemos que ir esbozando un poco el marco. Sí, por supuesto. Primero, todos estamos de acuerdo en que uno de los principales problemas, como lo has mencionado, es precisamente la corrupción. ¿Sí? Y el enfoque que se le está dando al tema de corrupción para buscar una solución tiene básicamente dos aristas. Lo que se le ha llamado rendición de cuentas. Por supuesto. Y lo que tiene que ver con impunidad. Bajo este esquema se considera que si existe rendición de cuentas, hay una visibilización de lo que se hace y entonces se puede detectar y por tanto castigar. Y tiene que castigarse de una manera oportuna y de una manera contundente y con eso se reduce la impunidad. Bajo esta situación tenemos entonces un binomio. Es básicamente vigilar y castigar. Eso es muy importante. Bueno, ahora, en eso aparentemente todos estamos de acuerdo que sería la solución. Bien, si esta como tal fuera la solución, pues aparentemente el problema es muy sencillo. Vigilamos y castigamos, ¿cierto? Bueno, sí. Pensemos en esto. Considerando solamente ese binomio, veamos algunos resultados y entramos a lo que tú mencionabas. De acuerdo, claro que sí. ¿Sí? La Auditoría Superior de la Federación, básicamente en esta función de vigilar, o sea, de estar revisando, dedica un promedio del 80% de sus auditorías al tema de cumplimiento financiero. Sí, señor. Función pública tiene básicamente lo mismo. Esto se dedican sobre todo a ver en qué se gastan los recursos públicos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sobre esa situación, la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, en su función ya sancionadora, de investigación y sancionadora, tenemos que sanciona básicamente el 40% de sus sanciones que aplica, estamos hablando de un periodo del 2000 al 2016, tienen que ver con incumplimiento en declaración patrimonial. 40% incumplimiento de declaración patrimonial. Y un promedio del 38%
tiene que ver con negligencia administrativa. No son situaciones propiamente de corrupción, eso es negligencia administrativa. Ujú. Solamente el 5% en promedio tiene que ver con sanciones que pueden estar ajustadas a actos de corrupción o a situaciones de responsabilidades reales de los servidores públicos vinculadas a corrupción. Esto significa que estamos aparentemente vigilando mucho y sancionando muy poco. Ahí habría una pregunta. Efectivamente, esto es porque no hay una buena comunicación entre lo que hacen los auditores con lo que hacen los investigadores. No se supone que de aquí debería de partir hacia acá, ya más o menos armado el asunto y básicamente para poderlo llevar a un esquema de sanción. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero yo quiero pensar un poco más allá. Sí. El tener solo la visión de que lo que tenemos que hacer es detectar y sancionar en este esquema de detección, y lo dije hace un momento, la rendición de cuentas parece ser que está asociada básicamente ¿a qué? A vigilar el recurso público. Esto es una función netamente instrumental. Primero, la rendición de cuentas no es un concepto nuevo. La rendición de cuentas la tenemos desde la Revolución Francesa, ¿sí? En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ya se tiene postulado el que nosotros, todos los gobernados, tenemos la posibilidad de pedirle rendición de cuentas a quien nos gobierna, ¿sí? Esto es muy importante. Ujú. Y de parte de ellos la obligación De darnos la información, Por pero supuesto. ahí vamos a encontrar problemas. ¿Cuál es el problema? A lo que nos hemos metido en cuanto a rendición de cuentas tiene que ver solamente con un carácter instrumental. ¿A qué me refiero? Al recurso público. Vamos a pensar un poco más allá. ¿Para qué se crea el gobierno? ¿Para qué el Estado moderno surge? Surge básicamente para sufragar y atender necesidades de la sociedad, ¿cierto? Lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de atender las necesidades que nosotros como sociedad tenemos. Veamos la teoría contractualista de Rousseau. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si esa es la gran finalidad, ¿en qué se convierte el recurso público? En un instrumento para lograr hacer eso, ¿cierto? El hecho de dejar la rendición de cuentas solamente alineado con la revisión del recurso público nos lleva a una visión de corto plazo y además que no permite entonces generar esquemas de desarrollo y esquemas de evaluación de lo sustantivo respecto al quehacer gubernamental. Ujú. Esto es, si yo reviso solamente lo que el gobierno realiza con el gasto, este gasto se supone que tiene que estar alineado ¿a qué? A un programa gubernamental, ¿sí? Bueno, esos programas gubernamentales vamos a trasladarlo a lo macro. Lo macro es, el gobierno, su finalidad, ¿cuál es? Generar bienestar común. Así es como atiende las necesidades de la sociedad. Pero además tiene un límite. Ese límite son los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Yo como gobierno no puedo hacer algo que, aunque beneficie a la sociedad, vulnere derechos humanos. Cierto. ¿Sí? Y esto además está normado. Está dentro del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y está dentro del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, es algo obligatorio para el Estado mexicano. ¿El Estado cómo busca atender estas necesidades de la sociedad? Pues a través de instituciones. Para eso se crean las instituciones. Las necesidades de índole económico crea una institución que se encarga de economía. Las necesidades de índole de seguridad crea instituciones de seguridad y de justicia. Pero las instituciones es el aparato estructural formal. Sí. Pero esas tienen que funcionar a través de ¿qué? Primero, de políticas. Se tiene que definir una política. La política tiene que ver con el macro, donde tiene que transitar toda la planeación. Y ahí hay programas, hay acciones, hay responsables, hay tiempos. Ahí es en donde se inscribe este carácter instrumental de recurso público. Eso es. Permíteme interrumpirte porque de acuerdo al promocional que se estuvo difundiendo durante varios días sobre tu participación, por fortuna hubo varias preguntas y planteamientos. Tienen que ver, por ejemplo, con algo muy importante. Se tiene la percepción colectiva de que en el Estado mexicano no están funcionando las cosas de manera adecuada y que a nivel gubernamental hay una creciente corrupción que hoy en la era de la digitalización y de las redes sociales es mucho más visible. ¿Cuál sería de manera muy directa tu respuesta sobre si el gobierno mexicano está en una fase de recrudecimiento de la corrupción y la impunidad o si verdaderamente se está atajando esto
con mecanismos que ya se tienen, pero que algunos dicen simplemente no funcionan? A ver, se ha recrudecido la corrupción, se han abierto los espacios, sí es cierto, hay una situación en donde además se es mucho más, es más fácil tener el pulso de esto. Claro. Las redes sociales ayudan mucho en eso, pero el problema es que los instrumentos que tenemos están simple y sencillamente acotados a lo que menciono. De ahí que es entonces Sí. la necesidad de empezar a empujar un modelo que yo he denominado de accountability. Muy importante. ¿Sí? Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Porque si nosotros pensamos en la palabra accountability, primero no tiene una traducción literal. Cierto. Y esa es la gran ventaja de utilizar la palabra. Porque accountability normalmente le van a encontrar una traducción que es rendición de cuentas. Pero si ustedes piensan en este momento rendición de cuentas, ¿a qué nos asociamos? A vigilar el uso del recurso público. Ujú. Accountability, ¿de qué se trata? Es empezar a evaluar la eficacia del gobierno respecto a su verdadero quehacer, a cuánto generan de bienestar. Déjame poner un ejemplo muy sencillo. Una institución, un gobierno municipal, que tenga una cantidad X destinada de recursos, dentro de su plan de gobierno, dijo que iba a construir un camino y un puente. Y para eso destinó 3 millones de pesos. En una revisión que se le haga, una auditoría que se le haga, si él gastó esos 3 millones de pesos o gastó 2 millones y medio de pesos en construir ese puente, esa carretera, no le van a observar, inclusive a lo mejor le van a decir que lo hizo bien porque gastó menos, ¿cierto? Pero ahí viene la gran pregunta. Ese puente, ¿en qué ayudó a la sociedad? Claro. Si ese puente no conecta de un punto a otro, no permite un traslado mayor de mercancías, no genera un bienestar, es algo absurdo. Y nosotros estamos de alguna manera acostumbrados a que no estamos midiendo verdaderamente la efectividad del quehacer gubernamental. Ese es un problema. Accountability tiene que ver con eso y por eso tiene 4 características. Cuando hablo de accountability, la intención es que el concepto llegue a desbordar el modelo anterior de rendición de cuentas. Cuando hables de rendición de cuentas será, sí, rendición de cuentas de carácter instrumental. Accountability tiene que ver con un carácter de evaluación sustantivo. Y con las 4 características que tiene, se permitirá entonces, por ejemplo, empezar a generar esquemas de alerta temprana, en donde podemos detectar antes de que actos de corrupción se generen o posibles espacios que puedan generar corrupción. Sí. Podemos inclusive evaluar incluso el sentido mismo de la normatividad. En muchas ocasiones la norma no permite que se hagan las cosas de manera adecuada, pero se podrían modificar y hacerlas mucho mejor. Muy ¿Cuál bien. sería el caso, aplicando este modelo, en la situación que vivió Veracruz con Duarte? ¿Cómo se ajustaría el accountability? Mira, accountability, por ejemplo, tendría que ver con lo siguiente. Tiene 4 componentes. Accountability, primero mide no solamente lo instrumental, que son los recursos públicos, sino lo sustantivo, ¿sí? Pensemos, si de alguna forma lo que se tiene que ver es cuál es la función de la dependencia o entidad, hay que empezar a medir esa dependencia de entidad en razón de sus funciones y a través de indicadores. Y obviamente hay que generar transparencia. El segundo elemento de accountability es utilizar tanto vertientes horizontales, verticales y transversales. Las transversales son muy importantes porque Sí. hay dependencias de entidades que tienen programas que atraviesan toda una organización, ¿sí? Ujú. Sobre todo cuando hablamos de políticas integrales. Un tercer elemento tiene que ver con transparencia. La transparencia es fundamental. Si no hay una transparencia plena y sigue siendo una transparencia a petición de parte, está acotado el modelo. Y el cuarto elemento del esquema de accountability tiene que ver con un modelo de muchas miradas. ¿Qué es un modelo de muchas miradas? Es en donde están los resultados, está la administración y se puede ir observando por el sector informado, por el sector no informado, por la sociedad en general y por todo el esquema de medios de comunicación. Esto le mete presión precisamente a lo que se realiza. Si tú tienes un esquema, un gobierno estatal, por ejemplo, en donde tú tienes plasmado no solo el programa de gobierno, sino además los programas específicos, quiénes son los responsables, los tiempos y los momentos, los recursos que se emplean, y le metes indicadores de gestión y que son transparentes, esto es, cualquier ciudadano puede verlos, no necesita acudir a una instancia
como sería el INAI o en el caso de los estados, el órgano de transparencia estatal o municipal a pedir información, sino está ahí para quien la quiera ver y ahí se va viendo cómo se va comportando la gestión gubernamental y cuál es el resultado y que sea acorde a lo que tiene que hacerse. Y entonces el sector informado, el sector no informado puede empezar a opinar y hablar. Eso al meterle presión reduce espacios para que exista un esquema de decisión discrecional. Ahí es donde puede ayudar el modelo de accountability. Es algo que ya se aplicó y si quieren les comento algunos casos. Claro que sí, vamos a tener la oportunidad Claro. de que de manera, diría, más que gráfica, puedas darnos tu opinión sobre otros exgobernadores que hoy están en prisión, sí, o que están en proceso o que están en fuga o en capilla prácticamente. Pero también nos dirás qué es lo que representa la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción que en México ya se tiene. Después de la pausa, el maestro Julián Gudiño responderá a estas inquietudes. Sigan con nosotros. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Maestro Julián Jesús Gudiño Galindo, ¿qué es lo que podríamos nosotros tomar en cuenta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción? Hasta ahora al menos. El Sistema Nacional Anticorrupción, yo creo que si las instituciones tal y como ya están creadas hubieran hecho lo que deberían de hacer, el Sistema Nacional Anticorrupción tal vez no hubiera tenido que nacer. Claro. Pongo un ejemplo. La Secretaría de la Función Pública es una de las pocas secretarías que tiene funciones transversales. ¿Qué son funciones transversales? Atraviesa toda la administración pública federal. ¿A través de quién? De los órganos internos de control. Los órganos internos de control pueden incidir y además obtener toda la información de las dependencias y entidades a las que están adscritas. ¿Esto qué genera? Genera un gran banco de información que la Secretaría de la Función Pública puede administrar, analizar y con ello ir impulsando mejoras a la gestión, generando indicadores de la gestión pública en general, aportando propuestas de mejoras y además de ello puede ir detectando focos rojos proclives a corrupción y puede en un momento determinado sancionar adecuadamente. Bien. ¿Esto verdaderamente se ha hecho o no se ha hecho? Me parece que no. ¿Cierto? Entonces, primero, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que nacer como un ente que coordina sobre la ineficacia que se ha mostrado en general por las instituciones que tenían a su cargo atender el tema. Sí. Segundo, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una característica de muy buena fe. Tiene toda la intención de hacerse. Es quien va a definir la política pública en el tema, es el que va a definir políticas públicas o políticas muy específicas en algunos elementos como tiene que ver el esquema de fiscalización, como tendrá que ver los códigos de conducta, ¿sí? Las formas en cómo tendrán que irse evaluando. Bueno, aquí lo que tendríamos que considerar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción es si la normatividad tal y como está creada es lo más adecuado. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene algunas pequeñas, llamémosle como espacios no muy claros. Eso es. Zonas oscuras. Yo le preferiría llamar como espacios jurídicamente indeterminados. Muy bien. Bien. ¿Cómo cuáles? Primero, el Comité de Participación Ciudadana tiene un pequeño esquema de excepción bien interesante. Los servidores públicos normalmente tenemos que dedicar todo el tiempo de una jornada laboral a lo que nos dedicamos, ¿cierto? Así es. Y por ello percibimos un salario. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no están obligados a dedicar todo el tiempo de una jornada a esas funciones. Ellos reciben un ingreso vía honorarios y pueden dedicar su tiempo a sus otras actividades aparte de esto. Sin embargo, son servidores públicos. Son sujetos al régimen de responsabilidades. Cierto. Las decisiones que toman tienen incidencia hacia terceros. Pueden incluso generar recomendaciones hacia los gobiernos o entidades estatales. ¿Sí? Tienen incidencia a través del Comité Ejecutivo en todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Presiden el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El presidente del Comité de Participación Ciudadana es quien va a ir presidiendo un esquema rotatorio cada año el Comité Coordinador. Esta situación primero es un esquema como de excepción respecto a los servidores públicos que dedican un tiempo completo a una función, mientras que el comité es un servidor público, sus integrantes, que perciben por honorarios un ingreso similar al de un director general y además pueden dedicar todo su tiempo a otro tipo de actividades y tendrán, aparentemente, porque todavía la estructura no está definida, tendrán equipo de apoyo y tendrán oficinas dentro de el propio, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Segundo, el Sistema Nacional Anticorrupción es una paraestatal. Entonces se rige, además de la ley general de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, se rige también por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Bien. La Ley Federal de Entidades Paraestatales, por ejemplo, voy a nada más dar algunos puntos. Señala que deben de tener los consejos de administración, debe de participar
alguien de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente por la situación de ir vigilando el manejo de los recursos. El Sistema Nacional Anticorrupción, lo que es propiamente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la paraestatal, no prevé la participación de un funcionario de la Secretaría de Hacienda dentro de ese órgano. Los órganos de vigilancia. Los órganos de vigilancia se prevé que tiene que existir un comisario de la función pública y el titular del órgano interno de control de la paraestatal. En la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción no está previsto el comisario. Sí, el órgano interno de control, pero está acotado. No puede intervenir de manera general, como todos los órganos internos de control, en la vida de la entidad en la que está adscrito, sino tiene acotadas sus funciones. Esos son algunos elementos que son interesantes porque marcan como un modelo que tiene excepciones a lo que tiene que ver con todo el esquema. En ese sentido, ¿por qué se tardó tanto en nombrar a un responsable del Sistema Nacional Anticorrupción? El responsable del Sistema Nacional Anticorrupción es el comité coordinador. O sea, como tal, o no sé a qué te refieres con responsable. El titular. No hay Todavía no hay. No, a ver, el Sistema Nacional Anticorrupción ¿No lleva titular? A ver, el Sistema Nacional Anticorrupción, el titular es el comité coordinador. Claro. ¿Sí? Es en donde participa la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, un representante del Consejo de la Judicatura, el presidente del INAI, participa el presidente del Comité de Participación Ciudadana y hay 2 entes más. ¿Sí? El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esos son es el brazo de decisión, es el órgano de decisión de todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso es. Opera a través de una Secretaría Ejecutiva. ¿Sí? Muy bien. En donde sí hay un titular que es un secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva y ese se acaba de nombrar relativamente. Hay un Comité de Participación Ciudadana que es el vínculo con la sociedad para todo el sistema. Entonces ahí participa, me faltó el fiscal anticorrupción, dentro de todo ese engranaje completo. Muy bien, maestro Gudiño, nos está viendo y agradecemos la maestra Lisbeth Muñoz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, y ella comparte en su cuenta de Facebook un planteamiento muy interesante que aquí te hacemos. Dice, el problema de la corrupción en México también tiene su origen en la elección de sus autoridades, ya que preferimos a los más populares o a los mejor conectados. La mejor campaña nos hace creer que es una persona la mejor de todas, solo porque aparece mucho más en medios de comunicación y dejamos de ver si son los más capacitados y con verdadera experiencia. Debería privilegiarse el currículum antes que la fama pública. Debería ser el lema de las designaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy en concreto, y eso me regresa otra vez al tema de contabilidad. Sí. A ver. Primero, en general, casi podríamos afirmar que nos encanta que nos mientan. En una elección, difícilmente alguien va a elegir a un candidato que se pare frente a toda la gente y les diga, el problema de la seguridad pública tiene este diagnóstico dentro de este municipio, dentro de este estado o en la federación. Y para poder atenderlo, tengo que hacer A, B, C y D y que lleva este tiempo y este tiempo. Y ese tiempo va más allá de mi administración. Eso es. En lo que me puedo comprometer es en dejar las bases consolidadas para que esto revierta y vaya avanzando y el que llegue después se comprometa a continuar con lo que está bien y corrija lo que pudiera estar haciendo falta. ¿Sí? Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque si llega alguien que diga, yo les prometo que mañana o un día después de mi administración, o la famosa frase, a los 100 días de mi gestión tendré a tal y a tal en la cárcel y habré logrado consolidar el esquema de policía en este país o en este estado. Normalmente, ¿a quién prefieren los electores? ¿Al primero o al segundo? Y normalmente nos vamos ¿a quién?
al segundo, porque nos prometió y nos dijo. Claro. Y entonces entramos en un esquema paternalista. Ese es como un pequeño marco. Nos encanta que nos mientan, nos cuesta mucho trabajo que nos entrar a analizar las cosas. Bueno, entrando a accountability. No es el currículum lo que hay que valorar. Lo que hay que valorar es el resultado de su gestión en un ejercicio de un cargo público o un cargo privado, iniciativa privada. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué abona lo que ha hecho? ¿Sí? Puedes tener un currículum impresionante, pero en los resultados verdaderamente, ¿qué se ha generado? ¿Qué tanto realmente tiene un papel de directivo? ¿Qué tanto es un ejecutor? ¿Qué tanto es un operador real? Y no tanto cómo nos puede impresionar. Eso se llama accountability. Esto es lo que yo estoy midiendo en lo sustantivo, no meramente en lo instrumental. El currículum termina siendo un instrumento, Sí. ¿cierto? Es un instrumento de presentación. Mis resultados que yo pueda acreditar, eso tiene que ver ya con medir lo sustancial. Ahí yo creo Muy que debe de interesante. venir la situación. ¿Qué ejemplos hay de resultados en la aplicación de accountability? Bien, lo que yo he ido realizando, por ejemplo, en las áreas en las que he estado, déjame comentar muy rápido. Cuando estuvimos como titular del órgano interno de control en el Servicio Postal Mexicano, empezamos a generar un esquema en donde todas las áreas empezaron a trabajar sobre la base de planeación estratégica. Con base en las funciones que tiene asignado el órgano interno de control, todas las áreas empezaron a trabajar en metas, objetivos, y sobre eso se iba evaluando. ¿Cómo se evaluaba? A través de indicadores de gestión. Los indicadores de gestión te permiten ir midiendo cómo va el comportamiento y encontrar las desviaciones a la baja o a la alza de las metas. No para calificar si estás bien porque cumples la meta o si estás mal porque la incumples, sino cuáles son los factores que te impulsan a llevar la meta más alto y entonces reforzarlos, o cuáles son aquellos elementos que han impedido que la logres para tratar de corregirlos o buscar si son totalmente imputables a ti o cuál es el factor y buscar esa corrección. Bien. Sobre esa base, se generó un modelo también que transparentara toda la gestión. Se creó un sistema informático. Aquí hay que empezar a utilizar tecnologías de la información. Claro. Se generó todo un programa que permitía visualizar todas y cada una de las actividades de todo el personal y de las áreas del órgano interno de control. Teniendo eso y en donde se empiece a medir realmente la gestión del organismo, el órgano interno de control tiene que ver con el actuar de una dependencia o entidad en la que está adscrito, en este caso el Servicio Postal Mexicano. ¿Qué se hacía? Teniendo controlado esta parte, ya en la intervención dentro del Servicio Postal Mexicano, que nos ayudó a ir definiendo cuáles eran los riesgos o las actividades o procesos más susceptibles de corrupción e intervenirlos, no de la manera estrictamente tradicional como es auditorías. Vamos a revisar cómo lo haces y cuánto cuesta, sino a través también del área de investigación para encontrar y detectar posibles actos de corrupción. Pero la más importante fue, entrábamos con el área de control y evaluación para, dentro del análisis que se realiza, generar propuestas de mejora. Decirle a la administración, esto que hemos detectado puede tener esta posible solución, y comprometernos juntos a ir resolviendo las cosas. Esto nos generó muchísimos resultados en donde la dependencia, en lugar de vernos como alguien ajeno y que nada más llega y te dice, estás mal con esto y si no lo corriges te voy a castigar, alguien que acompañaba a ir solucionando las cosas. Otro ejemplo de una aplicación del esbozo de accountability. Como delegado de la Procuraduría General de la República, voy a poner el caso de Colima. La PGR tiene la función de procurar justicia en materia de delitos federales. Todos los delitos federales, no solamente lo que tiene que ver con delitos contra la salud y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Normalmente estos dos, si lo revisan en estadísticas, van a ver que tienen un alto nivel de consignaciones, un 90 y tantos %. Pero esos delitos prácticamente son sencillos porque casi todos son en flagrancia. Y los demás delitos federales como que se quedan ahí guardados, requieren mayor investigación. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue meter a todos los ministerios públicos a un esquema de planeación y de definición y medición por indicadores. Cuando les empezamos a meter indicadores para evaluar su gestión en cuanto a investigaciones, encontramos detalles como, por ejemplo, las investigaciones no estaban vinculadas realmente a un esquema de teoría de caso. No sabían generar, por ejemplo, a partir de un hecho concreto, inferencias
premisas y sobre ello líneas de investigación y acciones, realizarlas y sobre eso confrontar si realmente acreditaban o no los hechos. Cuando se les empezó a dar capacitación sobre ello y se empezó a trabajar con ello, logramos generar una reversión de atención a los delitos de orden federal, no solamente los tradicionales, sino todos los demás, y podríamos plantear casos mucho mejores ante los jueces, porque en lugar de llevarle 4 o 5 expedientes, lo que llevábamos era una presentación junto con todos los tomos del expediente y explicarle cuál era el caso. Eso nos Muy ayudó bien. muchísimo. Vamos después de la pausa a continuar escuchando al experto, el maestro Julián Gudiño Galindo. Sigan con nosotros. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con el maestro Julián Gudiño y Galindo y le pregunto
¿hay algún mecanismo de sanción dentro de Accountability para quien no cumpla el proceso? Es el mecanismo de sanción tradicional, es la misma situación. Es la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en caso de concesiones administrativas, tiene que ver con la situación de caso de sanciones penales, obviamente aplicar el derecho penal, pero sí hay un punto interesante, que en este momento ese, que es uno de los que tiene uno de los mayores costos, no se aplica. Es el costo político. Okay. Claro. Esto es, en un modelo de accountability, como ya lo dije, tiene que ver con un modelo de transparencia, ¿cierto? Sí. ¿Qué se evalúa? Se evalúa lo sustantivo, lo que tú realmente generas de bienestar común con lo que tienes que hacer como obligación en tus funciones. Y además hay transparencia absoluta. Si es transparente, yo puedo medir que tú realmente generes bienestar común. Pero además va a haber el escrutinio de muchas miradas, tanto de sectores formales, informales, informados y no tan informados, sociedad en general. Cuando no logras los resultados, no solamente el que te hayas gastado indebidamente el recurso, sino que además, aunque lo hayas gastado debidamente, no genera los resultados que debías de haber generado. No produjiste o produciste el bien común que se supone que debes de generar. Para eso te eligieron, para eso estás en el cargo. Sí. Eso tiene que tener un costo político. Se transparenta, se ve que esta persona, este cargo, este servidor público no cumplió con lo que tenía que haber cumplido, y entonces viene toda la situación de rechazo, y ese es el costo político. Es lo que actualmente no existe. Actualmente un servidor público que tuvo malos resultados puede aparecer mañana en otro cargo y pasado mañana en otro. ¿Cuál es el costo político? Ninguno. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no se conoce. Cierto, pero eso nos lleva necesariamente al otro gran terreno de impacto negativo, el campo electoral. Se cobran los ciudadanos con voto de castigo los excesos en la corrupción y la impunidad. Y en su caso, de manera muy concreta, ¿qué representa la coyuntura de la sucesión presidencial en el año 2018 para que este tipo de planteamientos de modernización de los modelos de rendición de cuentas que tú impulsas pudieran ser tomados, primero entendidos, luego tomados y apoyados como compromisos electorales por los diferentes partidos? Primero, yo quisiera que dejáramos de hablar de rendición de cuentas. Rendición de cuentas tiene que ver estrictamente con lo instrumental. Rendición Sí. de cuentas es, yo mido cómo utilizas el recurso público y que lo ocupes de acuerdo a cómo está planeado. Sí. Accountability tiene que ver con medir lo sustantivo, con medir Muy precisamente el beneficio. Bueno, Correcto. yendo a lo que tú estás preguntando. Hay que cambiar la mentalidad de cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Hay que cambiar que yo no estoy buscando, ¿sí?, que se castigue más, se castigue menos. Lo que se está buscando con el modelo de accountability es que se observe mejor lo más relevante e importante del quehacer gubernamental. El gobierno tiene que hacer las cosas para beneficiar a la gente. Y sobre eso es sobre lo que te voy evaluando. Bien. Esa mentalidad es la que tienen que empezar a tomar los que generan las grandes decisiones. Ejemplo, el Congreso. ¿Cuál es la función primordial de los legisladores? Generar leyes. ¿Generar leyes? Pareciera que sí. La pregunta es, generar leyes es un concepto muy amplio. Sí. Pueden generar muchas leyes. Revisen cuántas iniciativas, por ejemplo, existen y cuántas iniciativas realmente tienen un sentido profundo en beneficio de la sociedad y cuántas no. Puede haber un legislador que genere muchas iniciativas de ley, muchas. El hecho de que se aprueben o no significa necesariamente que sea ya un indicador de eficacia, sino habría que analizar realmente cuál es el sentido de las propuestas que genera para poder considerar que efectivamente está haciendo su labor. Eso es. Maestro Julián Gudiño, Claro. nos preguntan si esta es una propuesta que tú estás impulsando de manera individual o si formas parte de un equipo de académicos o cuál es tu sustento, porque nos preguntan qué va a esperarse de tu propuesta si los legisladores y los grupos de poder político simplemente defienden sus escenarios de privilegio.
Llevo yo estudiando, originalmente, llevo mucho tiempo estudiando el tema de seguridad pública, justicia penal, derechos humanos, procuración de justicia. Llevo más de 25 años estudiando el tema. Así es. Precisamente dentro de todos los análisis que he hecho, uno de los puntos más importantes es que difícilmente se progresa porque existe un esquema muy interiorizado de corrupción. Entonces, una de las cosas que hay que atender es la situación de corrupción. Y analizando todo el fenómeno de corrupción, analizando cómo se va gestando, cómo se va midiendo, es que fui encontrando que tenemos un poco desviado el camino en lo que evaluamos y en lo que medimos. Y seguimos en la misma visión que también es la visión tradicional del sistema punitivo, de vigilar y castigar, y entonces hay que generar alternativas para medir otras cosas y proponer desarrollo. Lo que necesitamos es desarrollo, no solamente castigar. Entonces, esa propuesta de cambiar y transformar rendición de cuentas y accountability es un uso semántico, básicamente. En vez de hablar de rendición de cuentas con este viejo modelo, es hablar de accountability con 4 dimensiones diferentes. Sí, que ya las referí. Que ya las mencioné. Y sobre esa base sigo empujando. Es algo que yo he ido creando, he ido escribiendo sobre ello, he dado charlas sobre ello, pero estoy básicamente empujando. ¿Por qué? Porque es difícil lograr que la gente cambie y mute de lo que ha ido absorbiendo tradicionalmente. Y esas tradiciones, y es lo que hay que mencionarlo muy bien, es lo que permite verdaderamente entrar en esquemas en donde ¿a quién evaluamos mejor? Pues al que parece que tiene mejor currículum, al que aparece más en medios, al que es más afable. Sí. ¿Sí? Eso hay que cambiarlo, eso es lo que hay que medir. Entonces, el modelo está ahí, la propuesta está ahí, ya la he ido empujando en el seno en el Congreso, lo dije, ahora que se eligieron contralores, por ejemplo, en la situación del proceso de selección de secretario técnico para el Sistema Nacional Anticorrupción, se mencionó también, ya lo he escrito. El chiste es tratarlo de ir empujando en medios como ustedes. ¿Cómo han respondido a las personas o instancias en que has presentado este modelo, maestro? Ha llamado la atención, sobre todo ha llamado más la atención en aquellos foros un poco más especializados. Claro. En los foros en donde tradicionalmente la decisión es más política, cuesta más trabajo. Primero porque están más metidos en la óptica tradicional. Y la óptica tradicional, pues la que ya hemos mencionado. Sí. Cambiarles eso generaría que entonces los empieces a evaluar verdaderamente por la efectividad de sus acciones. Y yo no sé ahí si a todos les gustaría, que eso es lo que debemos de hacer. Pensemos, vienen elecciones el siguiente año, ¿cierto? Cierto. ¿Qué pasaría si a los candidatos los empezamos a evaluar sobre la base de los resultados que han generado verdaderamente en beneficio de la sociedad, en los diferentes cargos públicos? Tendría que haber un patrón para medirlo, ¿cierto? Hay que generar indicadores, generamos indicadores sobre lo que se supone que fueron haciendo y vamos midiéndolos. ¿Qué pasaría? Y esto es una idea que también en algún momento se me ocurrió. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, empezamos a ver no solamente los debates de los candidatos, sino ver qué tan directivos son y que propongan de antemano quiénes serían aquellos que van a ocupar las diferentes carteras? Y que debatan ellos, y con el compromiso de que quien gane tiene que nombrar a esas personas. Y ahí se empieza a evaluar si son más por compromisos o están colocando en ese tipo de secretarías a verdaderos conocedores y expertos de los temas. Perfecto, nos quedan 2 minutos, maestro Julián Gudiño, y te pregunto, ¿cuál debe ser el rol estratégico que juegue la sociedad mexicana para avanzar en este importante impulso que tú estás proponiendo? Primero tiene que cambiarse la mentalidad, dejar de ver que la corrupción se va a resolver exclusivamente a través de detectar y de castigar y resolver impunidad. Bien. Es un factor, claro que es un factor y se tiene que atajar y tiene que ser contundente. Pero además de eso, lo que necesitamos hacer es cambiar todo el esquema de la visión de rendición de cuentas y adoptar un modelo de accountability. Empezar a medir a través de ver cuáles son los planes y programas y acciones que tienen que llevar a cabo todas las dependencias y entidades, y sobre eso, a través de indicadores de gestión que debe de ser totalmente transparente, ver verdaderamente quiénes generan beneficio social y quiénes no, y si es imputable a ellos o no, y sobre eso
sumado a la visión tradicional de rendición de cuentas, podemos tener un enfoque más global. Eso es lo que tendremos que hacer. La sociedad que tiene que hacer, empezar a involucrarse más y exigir más. Empezar a exigir que se abra más la información. Empezar a participar mucho más. Eso yo creo que es lo que tiene que irse haciendo. Muy bien, pues te agradecemos mucho porque este es un tema que difícilmente se plantea en espacios del periodismo tradicional. Hoy, por fortuna, en estas nuevas grandes tecnologías de la información y la comunicación, estamos llegando con una señal global a todo el orbe y resulta muy atractivo lo que estás planteando. Muchas gracias, maestro Julián Gudiño. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, muy buenas tardes a todos. Gracias también, por supuesto, a nuestro muy profesional, joven, talentoso y brillante equipo de producción que comanda Kenneth Dembo. Raúl Fraga se despide de ustedes agradeciendo que nos sigan e invitándolos a que el próximo lunes estén con nosotros, que vamos a tener a un súper invitado también. Ya lo verán. Hasta pronto.